pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios, como un pequeño hijo en tus brazos. Amigos, amigas, estamos aquí en tu programa Armada Blanca. Soy Brenda del Río y esta vez me acompaña Carmen Aida Yocupicio Sánchez. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes, buenos días para todos. Nuevamente un gusto de compartir con ustedes. Pues sí, estamos propiamente continuando el tema pasado que se llama el acontecimiento guadalupano. ¿Y qué crees? Nos quedamos a la mitad del camino con muchísimas sorpresas para ti, con muchas novedades que vas a conocer acerca de tu tierra, acerca de la gente de América, acerca de este legado que la Virgencita María de Guadalupe nos ha dejado a todos nuestros pueblos. Quedamos exactamente en aquel tiempo en el cual todos los indígenas, nuestra raza, cae en depresión. Y cae precisamente en depresión, precisamente porque los indios se dieron cuenta que, habiendo caído Tenochtitlán, la gran ciudad, la hermosísima ciudad en la que estaba ahí Moctezuma, bueno, pues Moctezuma cae, lógicamente, lo toman preso y se dejan de realizar los sacrificios humanos. Ellos estaban convencidos, como te habíamos contado, que a través de los sacrificios humanos estaban conservando el orden del cosmos, el orden del universo. Entonces, bueno, se dieron cuenta que después de días y días y días de no haber realizado sacrificios humanos, de no alimentar a Huitzilopochtli, este dios sol, ellos pensaron, bueno, ¿por qué no se muere este sol? ¿Por qué no se cae este sol? ¿Por qué no se acaba todo? ¿Acaso los dioses han muerto? ¿Verdad? Había tantos presagios como el cometa, como que la laguna bullía, como que hervía el lago de Texcoco. Grandes olas sacudían los cimientos de las casas, ¿verdad? Ellos pensaban algo, Carmen. ¿Qué es Ellos lo que pensaban que el mundo era acabado por todas estas circunstancias que sus alrededores ellos estaban viviendo. Decían que todas las generaciones de los habitantes de ahí iban a perecer, ¿no? Que todo iba a perecer porque ellos no habían ofrecido sacrificios. Era como decir un momento de caos para toda esa nación. Exactamente. Acuérdense que ellos estaban viviendo entonces la enfermedad de la viruela. Ellos estaban viviendo también, toda su cultura echada para abajo, ¿verdad? Estos que parecía que venían en nombre de Quetzalcóatl, en realidad deshacen su cultura, en realidad llegan y chocan con todas sus costumbres, queman sus templos. Los dioses habrían muerto de veras, aquellos dioses, se habrían alejado de ellos. Esta misión que tenía este pueblo del sol parecía que había sido un engaño, Carmen. ¿Te imaginas cómo observaban a la naturaleza entonces? ¿Cómo estaban esperando que todo se terminara, que hubiera terremotos, que hubiera una gran catástrofe, que realmente todos los astros perdieran su órbita, ¿verdad? Que hubiera incendios, que hubiera muerte, que hubiera destrucción y nada, Carmen. Salía nuevamente el sol todos los días y ellos pierden su misión. Yo creo, Carmen, que lo que tiene el pueblo actualmente es exactamente eso. Ha perdido su misión. Pero aquí viene alguien muy importante, muy importante. Pero antes de esto, de pasar a eso, me gustaría que tú entendieras también algo muy importante que vivían ellos, que era un pueblo totalmente religioso, totalmente apegado a la divinidad, y tenían precisamente con el acontecimiento guadalupano, porque después viene la Virgencita y retoma esta misión que tenían, les explica verdaderamente cuál era su misión. Pero ellos tenían precisamente algunos ritos que que ya se parecían a los ritos católicos, y sobre esto nos va a hablar un poco Carmen. Sí, como le decíamos anteriormente, nuestra nación, nuestro pueblo estaba unido religiosamente de una forma, podemos decir, no muy claro, como podemos decir ahora como católicos, pero ya había la semilla en ellos, y algo que podemos ver como el bautismo, ¿no? Que como al nacer la partera cortaba el ombligo del niño, derramando lágrimas, le padecía amenazadoras calamidades, y le narraba de atento qué infortunio y labores le iba a pasar, ¿no? Entonces al niño
En ese momento, fíjense, le ponían un pequeño manto como tilma, un pequeño escudo, un arco y 4 flechas del tamaño pues del niño, ¿verdad? Y algunos de esos niños los llamaban especialmente los caballeros águilas. Exactamente. ¿Por qué caballero águila? Porque ya te explicamos que el águila era el animal sagrado. El águila precisamente era aquel animal que volaba más cerca del sol y sobre el cual a veces en ciertos ritos le bañaban con la sangre de los sacrificios sus plumitas al águila y la echaban a volar para que presentara aquel sacrificio de aquellos corazones humanos para alimentar al dios sol. También tenían otro rito que se parecía muchísimo a la consagración católica. Sí, ellos hacían una oración que decían al sol y a la tierra: óptimo Padre de todos y tierra, Madre también de todos, ved aquí que os ofrezco este niño tierno, recibidlo a ambos, y puesto que ha nacido para la vida militar, después de que haya dado muestras claras de valor, concédele morir entre las armas. Luego tomaba las cosas que les había dado y hablaba así al sol: óptimo sol, recibe estas armas bélicas, dedicadas a ti, con las cuales te deleitas sobremanera, y permite que el niño equipado con estas gane al fin la felicidad celeste. Fíjense nada más cuántas coincidencias con el bautismo cristiano, con el bautismo en Cristo, en el cual nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes, y con la consagración tan platicada, tan promovida por San Luis María Griñón de Montfort. Aquí precisamente nosotros encontramos una similitud grandísima con Fátima. A 3 pequeños niños, María les dice: niños, ¿quieren ofrecerse a Dios? ¿Y están dispuestos a aceptar todo lo que envía su vida por la paz y la conversión? Fíjese que estas personas, nuestros antecesores, estaban convencidos de estar participando en la paz del cosmos. ¿Por qué? Porque entregando los corazones habrían tenido siempre vivo y fuerte este sol que mantenía la vida. Y aparte, aquí precisamente esas armas que les daban para mantener la paz, bueno, les narraban que iban a pasar muchos sacrificios y que iban a estar en una batalla. Precisamente Francisco, Jacinta y Lucía de Fátima verdaderamente entran en una batalla espiritual recibiendo un arma muy importante, Carmen. Sí, es el arma del rosario, ¿verdad? Así es. Cómo nuestra historia, si podemos analizarlos desde el ojo, desde la presencia divina, ¿no? Cómo Dios va haciendo en el corazón del pueblo un camino que vamos descubriendo en los años. Ahora, al ver la historia de Guadalupe en México, vemos cómo está conectado, ¿verdad? Cómo Dios va haciendo su camino, su labor, y cómo vemos aquí que estos niños desde el bautismo se les daban las armas, que iban a luchar y estaban comprometidos en toda esta misión. Así es, realizar precisamente ese pueblo, la cosecha de la vida, el ofrecimiento de la propia vida a Dios, estar en una batalla en el cosmos, en el universo, para conseguir la paz. Esto es también Fátima. Fíjense cuántas coincidencias. ¿Por qué? Porque Fátima explica a Guadalupe, Guadalupe explica a Fátima. Y no cabe duda, amigos, amigas, latinos, que desde que nacían hasta que morían, nuestros antecesores, estaban totalmente dedicados a la divinidad, especialmente entonces a este Dios Sol. Todo esto les daba un efecto importantísimo, les daba fuerza para ser verdaderos guerreros para Dios, conquistadores y dominadores de todo su entorno. Precisamente esa convicción de tener una misión les hacía ser un pueblo grande, les hizo levantarse de ser un pueblo verdaderamente errante, de gente con muy pocas posibilidades, de ser un pueblo andrajoso a ser un gran pueblo. Y es lo que tú vas a ir descubriendo precisamente a lo largo de este programa. Tú perteneces a esta raza, tú perteneces a América, y aquí está parada una emperatriz. Estás en tu programa Armada Blanca.
Qué bueno que estás allí y estás aquí con nosotros. Este es tu programa Armada Blanca y continuamos hablando sobre el acontecimiento guadalupano, aquel acontecimiento que marca la vida de todos los latinoamericanos. Y estábamos hablando precisamente de estas tradiciones que se pasaban, Carmen, de generación en generación. Y está ahí los colegios indígenas llamados Tepochcali y Calmecac. Sí, en ellos se impartían técnicas de memorización y así desde niños practicaban esto constantemente. Esta era la base con la que se logró una transmisión oral continua e ininterrumpida que se ha conservado en la memoria de los pueblos y es una manera pues de trascender del pasado al presente todo ese motivo de esa misión y todo. Y yo creo que esto podíamos verlo nosotros como una parte muy importante también en nuestra historia, como este pueblo tenía una tradición tan arraigada que aquellos los mayores, los abuelos, eran los que llevaban esta misión, este mensaje, como en estos colegios indígenas, que era contar a ellos constantemente en forma oral, de cantos, ¿verdad? Porque es más fácil aprendernos una canción que algo memorizado, ¿verdad? Pero yo creo que en esto, Brenda, podemos encontrar mucha similitud con el rosario. Así es, fíjense que en estos colegios indígenas aprendían precisamente su cultura, su misión, de padres a hijos, de abuelos a nietos. ¿Por qué? Porque ellos en realidad no escribían, los indígenas no aprendían a escribir, sino a leer íconos y sobre todo a aprender a través de aquello que ellos estaban escuchando. Estos colegios llamados Tepochcali y Calmecac se dedicaban a contarles a los niños su historia, su pasado y trasladarlos a ese pasado, pero reconociendo una misión para el pueblo, para los niños. ¿Para qué? Para proyectar su futuro. ¿Y qué hacemos nosotros en el Rosario? Que es una tradición hasta Carmen, quien no sabe leer y escribir puede aprender a rezar el rosario. Y nosotros nos hemos encontrado con estas personas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos remontándonos a una época precisa en el tiempo, la vida de Jesucristo. Y esa vida de Jesucristo nos da un sentido y nos da una misión como cristianos, como seguidores de Pedro, como aquellos que han ido en aquella estela de aquellos primeros cristianos. Precisamente los abuelos estaban totalmente conectados con los nietos. El abuelo hablaba al bebé en el vientre de la madre y le contaba que ese bebé iba a ser ofrecido a Dios. Y fíjense que el acontecimiento que viene después de todo esto es un acontecimiento grande que marca la identidad de este pueblo de Guadalupe. Pero vamos viendo por qué y cuándo se aparece María en estas tierras. Y sobre todo tiene que ver con el año 13 Caña. Sí, pues miren, 13 de mayo, para iniciar con fechas, 13 de mayo de 1524 desembarcan los primeros franciscanos en Veracruz. Y bueno, habría que notar que estos franciscanos venían de la manera más sencilla. Ellos a pie recorren todo el territorio desde Veracruz hasta el centro del imperio, sí, que era este valle del Anáhuac donde estaba el emperador Moctezuma, al cual servía toda la región del Gran México. Y otra cosa muy importante, ellos a veces, bueno, no tenían ni siquiera caballos y carretas. Ellos iban a pie. ¿Y qué había en ese momento? ¿Había grandes avenidas? No. ¿Había transporte? No. Muchas de las ocasiones, bueno, ellos se acababan hasta sus guaraches, sus zapatos y seguían caminando a pie vivo, ¿sí? En aquellos lugares donde había inclusive, pues, muchísimas serpientes, escorpiones. Ustedes conocen la vegetación, por ejemplo, de la zona de Veracruz. Entonces aquí hay de todo, ¿no? Ellos fueron unos verdaderos héroes. Pero también este número 13 que nosotros descubrimos, fíjense, el 13 de mayo aparece la Virgencita en Fátima, el año 13 Caña aparece la Virgen de Guadalupe, el día 13 de mayo de 1524, como nos ha dicho Carmen, desembarcan los evangelizadores, ¿verdad? 13 figuras hay en los ojos de la Virgen en el Ayate. Y esas figuras, fíjate, están precisamente en la pupila de María. Y esas 13 figuras forman una familia. Y otra cosa, el 13 de mayo entonces de 1917 fue un acontecimiento grande, porque María encuentra a 3 pequeñitos.
Pues bien, les vamos a contar algo verdaderamente maravilloso que a nosotros nos ha hecho vibrar y que a nosotros nos ha dado sentido a nuestra vida y a nuestra parte de ser cristianos. Esto precisamente lo descubre un padre. El padre Ismael Olmedo Casas, un día estando de misión en el pueblo de San Miguel Sosocolmo, era exactamente un 12 de diciembre de 1995. Preparó una homilía ese día, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y hay que decirles, Carmen, que San Miguel Sosocolco está precisamente en las montañas de Veracruz. Exactamente, sí. Entonces el padre preparó la homilía para esta celebración, pues tan importante para todos nosotros mexicanos. Pero para ponerlos a prueba tuvo la idea de preguntarles primero a los indígenas cuál era el motivo de esa fiesta, porque pues todos sabemos que ese día, pues como decimos, ¿no? Se prepara tantas cosas, una gran fiesta para nuestra madre. Entonces el padre, antes de predicarles la homilía, él les preguntó esto, ¿no? Que si qué era esta fiesta, cuál era el motivo. Y ellos le respondieron. Pues fíjense que se quedó verdaderamente sorprendido. El padre Ismael Olmedo Casas encontró que ellos sabían muchísimo más sobre María de Guadalupe de lo que él pensaba. Y descubrió que a través de la tradición oral, aún en este momento en el que yo te estoy hablando, se está transmitiendo el acontecimiento guadalupano en el idioma náhuatl entre todos los grupos indígenas que todavía viven en territorio mexicano. Entonces, ¿qué dice precisamente? ¿Qué le dicen al padre? Bueno, yo te voy a hacer un gran resumen, pero que tiene una gran validez y un gran sentido para nuestro pueblo, el pueblo latinoamericano. Le dice, fíjese que nosotros le vamos a contar que a la media cosecha del café, ¿sí? De hace, no sé, creo que son 500 vuelos del palo volador, o sea, de los voladores de Papantla, que quiere decir hace más o menos 500 años, a uno de los nuestros, de los que servíamos al emperador Gran Señor. ¿Quién era el emperador Gran Señor? Pues Moctezuma, que vestía fina manta y hermosos plumajes precisamente, porque solamente los plumajes de Quetzal podían ser usados por Moctezuma. Pues bien, en ese tiempo uno de los nuestros se encuentra precisamente con una mujer que debe de ser muy importante esta mujer porque se para frente al sol, ¿sí? Sin embargo, se para delante de a quien le debe respeto, porque está mirando de soslayo, está inclinando su cabeza, pero está vestida de sol, precisamente esta María de Guadalupe. Y hay una mística que dice que el poder de María es la voluntad de Dios, precisamente. Bueno, y le dice, ella apareció precisamente a nosotros cuando estábamos en el momento más difícil, con el mecapal más pesado y estábamos en una subida, en una cuesta. Se está refiriendo al momento en el cual estaba la depresión indígena, en el cual habían llegado los conquistadores, se habían enfermado ellos, habían empezado a morir sobre todo su misión, sobre todo su ánimo, Carmen, de estos indígenas. Y les explica la Virgencita que, cuando llegaron los españoles, que ellos estaban esperando que fueran muy buenos con ellos, pero muchos de ellos no lo fueron, al contrario, hubo mucho abuso y mucho dolor. Ellos le contaron los indígenas al padre, nosotros sabíamos de su venida, pero no esperábamos esos malos tratos, porque en lugar de traer bondad, trajeron enfermedad, muerte y mentira. Fíjense cómo describen no a los evangelizadores, sino a los primeros colonizadores. Enfermedad, muerte y mentira. A pesar de que verdaderamente los evangelizadores fueron aquellos mediadores que hicieron que no se viniera una revuelta tremenda, ¿no? Entonces les dice, esta mujer nos ha venido a decir que ya no es necesario que arranquemos de nuestro pecho nuestros corazones y los ofrezcamos a Dios, sino que se los pongamos a ella en sus manos y ella los ha de ofrecer a Dios, y que que su cara pues no es ni de ellos, de los españoles, ni de nosotros, sino de ambos, y hemos de tenerlos como una nueva raza. Esta unión de razas es la que viene a promover María de Guadalupe, esta unión entre todos, ofrecidos a Dios. La Virgen se presenta, aparece a un humilde, a un laico, a un pequeño, a un macehual. Y de eso te vamos a hablar después del pequeño corte. Estás tú aquí en tu programa Armada Blanca. Te amo, Padre Dios.
Qué bien que estás allí, estás aquí en tu programa Armada Blanca y te seguimos contando de quién es aquel a quien la Madre de Dios, la Virgen María de Guadalupe, aparece en estas tierras de América. Y precisamente es a un pequeñito, a un pequeño de corazón, a un pequeño en el espíritu, a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. ¿Qué quiere decir Cuauhtlatoatzin? Que nos cuesta trabajo a los de lengua castellana y yo creo que peor a los de lengua inglesa, a los de otras lenguas. Bueno, quiere decir el águila que habla, y precisamente el águila que habla de las cosas sagradas, porque el águila era un animal sagrado. El águila, precisamente, te lo podemos repetir, es aquel animal que era considerado que tenía que ver con la divinidad. ¿Por qué? Porque volaba más cerca del sol, y en algunos rituales se tomaba a estas águilas reales, se les embebía la punta de sus plumas en la sangre del líquido vital de los sacrificios que se juntaban en una piedra que más adelante te vamos a decir cómo se llama, y precisamente la lanzaban a volar para ofrecer este sacrificio. Pero él tenía otras características, Carmen. Sí, Juan Diego era un indígena macehual, casto, viudo. Él tenía un corazón de niño. Nació en 1474. Era un indio chichimeca. Precisamente, él había estado casado, Carmen. Había estado casado y después enviudó. Y fíjate que cuando estuvo casado y conoce la fe católica, se da cuenta de que la castidad era vista con ternura de parte de Dios. Esto aprendió de los evangelizadores y él decide, junto con su esposa, conservarse así, en castidad. Este indio chichimeca era macehual, y macehual quiere decir pues de lo más sencillo. Y precisamente se llama Juan, ¿sí? Yo les había dicho, bueno, a mí se me hace que a la Virgencita como que le gusta este nombre, porque hay alguien más en la historia de la cristiandad que se llamaba Juan. Sí, Juan Evangelista, ¿verdad? Exacto, se identifican con 4 animales, ¿sí? En las Sagradas Escrituras. Juan se identifica con el águila. Juan, el más pequeño de los apóstoles, pero también el más valiente, que permanece al pie de la cruz con María. San Juan Diego permanece al pie de la Virgen en el Tepeyac. Pero fíjense que habría que ver que Dios es el que toma la iniciativa en esto, el que permite a la Virgencita Santa María de Guadalupe presentarse a un pequeñito. Viene a encontrarse con el ser humano por medio ¿de quién? De su propia madre, y no en condiciones muy buenas. Sí, como decíamos, el pueblo estaba en una depresión por todo lo que sucedía, ¿verdad? Había la ausencia de paz, la desconfianza por la situación con los españoles y pues la falta de testimonio tan fuerte que predominaba en la nación. Exactamente, nosotros estamos presenciando, amigos y amigas latinos, o a ti que eres de otro país pero que hablas el castellano, te queremos decir, estamos viendo mucha falta de testimonio en muchos de los que somos miembros de la Iglesia. Y da la casualidad que tenemos cerca a esta madre que nos ha rescatado en otros tiempos de la falta de testimonio, ¿verdad? Entonces, María de Guadalupe precisamente se pinta en esta manta de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. ¿Por qué? Porque los macehuales no podían llevar color en sus vestidos. Ellos se vestían de manta, de lo más sencillo. ¿Por qué? Porque el algodón era muy cotizado y era muy admirado, entonces solamente las gentes muy importantes podían portarlo. Pero la manta, así tal cual estaba cruda, de color crudo, solamente los macehuales lo podían usar, y sin color y sin dibujos. Entonces llega María de Guadalupe, habla con este sencillito. Pudo haber escogido al obispo Fray Juan de Zumárraga para hablar con él. Pudo haber escogido a alguien como un español noble que estuviera acá. Pudo haber escogido a cuantas personas ricas, ¿no? Pero sin embargo no lo hace así. Escoge a uno pequeño, a uno con un corazón de niño, y cuando ella se pinta, precisamente le deja marcado un dibujo. Le deja marcada una realidad nueva. ¿Por qué? Porque la Virgencita se viste con aquel color que solamente podía utilizar el emperador. Quiere decir que ella es emperatriz y que ella lo eleva de rango al pintarse en él.
Pues bien, María, te vamos a recordar lo que quiere decir México. María viene a México en 1531. Y María precisamente se para en esta tierra que quiere decir ombligo de la luna, tierra sagrada, los cimientos del cielo. Y en su vientre esta mujer es especial, Carmen. Esta mujer no es cualquier virgencita. Hay 3 advocaciones que están reconocidas por la Iglesia. A ver, piensa, amigo Radio Escucha. ¿Cuáles son las 3 advocaciones que están reconocidas por la Iglesia? ¿Tú te las sabes, Carmen? Sí. A ver, bueno, recuérdanoslas. Primero es Fátima. Sí. Lourdes. Lourdes. Y Guadalupe. Y Guadalupe. Y fíjense cómo en Lourdes la Virgencita viene y ofrece. Habla con una pequeña que estaba considerada también como una persona no muy inteligente. No podía pasar de grado en el colegio, Bernadette, una adolescente muy humilde y que no podía pasar de grado en la escuela. Y ella a Bernadette le dice, cava aquí y aquí, muchísimos favores le serán concedidos. Y sale una fuente, ¿verdad? Surge agua y en esta agua durante tantos años se ha dado a los demás, se les ha pedido, sí, se les han concedido al pedir la salud. Pero fíjate que en Fátima es diferente. En Fátima la Virgen se presenta y la Virgen a sus hijos más creciditos, pero fíjate, más creciditos, pero son niños, ¿verdad? Y son pequeñitos, Francisco, Jacinta y Lucía. Ella les pregunta algo. ¿Quieren ofrecer su vida a Dios? Y nos falta una, Guadalupe, el máximo ofrecimiento. El ofrecimiento de la vida y del propio corazón a Dios. Y esta mujer está embarazada. Y hay unas flores especiales en su vestido. Esta mujer es la madre de la vida. Y en medio hay una florecita muy diferente. Y a esa se le llama de una cierta manera. Sí, se le llama el quinto sol. Exacto. Y el quinto sol está en el vientre de María. Esta mujer está embarazada primero porque trae una cinta de color negro abajo de su pecho. Solamente la utilizaban las mujeres embarazadas. Segundo, es virgen porque está peinada con el cabello suelto, con una raya en medio y con su cabello suelto. ¿Por qué? Porque las casadas utilizaban 2 molotitos, 2 cuetitos aquí en la cabeza, se recogían su cabello. Pero esta mujer es virgen, está embarazada y tiene una flor muy diferente, que es como el dibujo que ellos indicaban al quinto sol. El quinto sol precisamente lo identificamos como Jesucristo o como la nueva iglesia. Y el quinto sol tú lo puedes encontrar en medio del calendario azteca, que no se debería de llamar calendario azteca, sino el quinto sol. Y precisamente es este sol que el sol que nace de lo alto. Nosotros ya no vamos a alimentar a Dios, sino que Dios mismo nos alimenta a nosotros a través de la Eucaristía. ¿Y qué te parecen las custodias actuales? Exactamente. Las custodias actuales tienen la forma del quinto sol. Si tú piensas en una custodia, ve el centro de un calendario azteca. El calendario azteca parece como si hubiera una hostia en medio y como si estuvieran como los 4 rumbos del universo, ¿sí?, dibujados en esa custodia. Ese quinto sol está presente. Ya nosotros no alimentamos a los dioses, no alimentamos a Dios, alimentamos ahora, Él nos alimenta, el Dios del amor y no el Dios de la guerra, porque el Dios de la guerra era Huitzilopochtli, Carmen. Ahora el Dios del amor nos alimenta a nosotros, ¿verdad? María en este ícono no parece estar callada, Carmen. No. Los indígenas, al momento de plasmarse en la tilma de Juan Diego, ellos pudieron leer completamente toda la figura de Guadalupe, lo que los españoles no pudieron, ¿verdad? Exacto. Nuestro pueblo sabía. Sí, ¿por qué? Porque este ícono que vienen ellos y saben leer provoca que 8 millones de indígenas bajen desde los lugares más recónditos a pedir con lágrimas ser bautizados, integrados en la Iglesia Católica, porque ha venido aquella que es evangelizadora ante todos, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María. Y tú eres parte de esta raza a la cual ella le está hablando y le continúa a hablar. Estás aquí en tu programa, Armada Blanca. Padre Dios. Estamos aquí
nuevamente en tu programa Armada Blanca y se está poniendo esto muy interesante porque el mensaje es precisamente para ti que me escuchas y que me entiendes en la lengua castellana. Tú vienes de estas tierras, tu raza es de esta tierra, tu ADN es de esta tierra y este mensaje precisamente es para ti. Espero que tengas por ahí una imagencita de la Virgen de Guadalupe porque vas a descubrir algo interesante el día de hoy. Fíjate que nada más te voy a dar esta pista. Su vestido representa todo el territorio mexicano. Su manto significa el cielo por las estrellas. Los volcanes de México están ubicados en el vestido de esta mujer. Y las estrellas y las constelaciones están ubicadas en su manto. Pero tiene unas flores muy interesantes. Sí, esas flores las podemos ubicar, que son como unas flores como en forma de unas flores en forma de triángulo, que aparte alrededor tiene otras flores más pequeñas, son como 8 o 9 más o menos, que están alrededor, pero esta flor para ellos es como el significado como cerro punta, cerro nariz. ¿Y qué era cerro punta y cerro nariz? Precisamente a este concepto le llamaban el tepeyac. Sí, el tepeyac, imagínate. Y luego estas florecitas, estas flores en triángulo, Carmen, tienen alrededor más florecitas. Y precisamente ellos identificaban a Dios con las flores. Veían tanta belleza y cosa tan radiante en las flores que les recordaba a la divinidad. Pero estas 8 o 9 flores, que ahorita no estoy segura que sean 8 o 9, estas están en forma de cerro punta y querían decir también montaña o cerro, que quería decir también para ellos refugio, ¿sí? Imagínate, el tepeyac es un refugio, es un lugar donde hay flores, donde está la divinidad, donde hay algo sagrado, ¿verdad? Pero también están unidos a un carrilito o a un caucecito como de agua. Sí, eso se me hace muy interesante como eso es como su tallo. La unión del tallo, ¿verdad? Y en el tallo, que es por donde circula el agua, todo lo que le va a dar vida a la flor, aquella que va a crecer, va a tener vida. Entonces, este tallo está unido al manto, que el manto, ¿qué significa? El cielo, ¿no? Pero vamos a recordarles que aquí hay una ecuación, una suma. El cerro en forma de punta, cerro y agua, ese cauce, ese tallo de estas flores triangulares, cerro y agua para ellos quería decir igual a civilización. Esta es una nueva civilización que bien explicas tú, Carmen, se nutre del manto de María, se nutre de María. ¿Qué quiere decir esto? Que una nueva civilización surge en estas tierras de México, que se nutre precisamente del cielo. Te vuelvo a recordar lo que significa México: ombligo de la luna, tierra sagrada, ¿sí? Los cimientos del cielo. Pero también tiene otras cosas muy interesantes. La Virgencita tiene entre sus manos otra flor en forma de triángulo o en forma de corazón. ¿Te has fijado, Carmen? Sí, está, a veces normalmente casi no la habíamos percibido, yo en lo personal lo había percibido, pero vemos cómo María en sus manitas, en su pecho, tiene esa flor que, como decíamos ahorita anteriormente, ¿no? Como tiene una forma de corazón, que tiene unas arterias como un corazón, ¿no? Que se nutre. Entonces, María, ¿qué nos dice en esa parte? Que pongamos nuestro corazón en sus manos. En sus manos. Y ella lo ha de ofrecer a Dios, como dice esta tradición náhuatl de San Miguel de Sosocolco. Y fíjate cómo estos triángulos, si tú los ves volteados, parecen un corazón con arterias, precisamente como dice Carmen. Y este corazón con arterias lo tiene la Virgencita entre sus manos, cerca de su propio corazón. Ella es una persona importante porque está vestida de color verde agua. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una emperatriz, que ella es real. Esta virgen que está embarazada, que tiene el corazón del hombre entre sus manos, lo ofrece a Dios, pero aparte este corazón se lo coloca cerca del suyo. Dice esta tradición náhuatl que todavía, después de 500 años, sigue en nuestras tierras. Es importante esta mujer, porque se para frente al sol, pisa la luna y se viste con las estrellas, pero su rostro nos dice que hay alguien mayor que ella, porque está inclinada en signo de respeto. En otro de los textos que estaban en náhuatl y se traducen, dice: la llegada de nuestros dominadores, que para ella
tienen que ser tenidos y tenerlos como una nueva raza. Por eso su rostro no es ni de ellos ni de nosotros, sino de ambos. Guadalupe quiere decir cauce entre ríos. Quiere decir, ella es el cauce por el cual pasa el agua viva, que es Jesucristo. Fíjate nada más, te va a contar Carmen algo interesantísimo sobre el ángel que está al pie de México. ¿Por qué? Porque en México es esa luna negra. Ella está parada en el ombligo de la luna y esa luna es México y allá hay un ángel especial. Sí, el ángel primeramente vemos cómo su rostro no es exactamente de un niño, ¿verdad? No lo es. Se ve de un adulto. De hecho, su figura, sus entradas de cabello, de su cabecita, se ve de una persona adulta, ¿verdad? ¿Y qué era el adulto para el pueblo? Era aquello el respetado, la verdad, la tradición, exacto. Ajá, lo importante, lo que le daba mucho sentido al transmitir toda esta tradición. Pero hay otra cosa, que no tiene alas de ángel, tiene alas de águila, Brenda. Exacto, exactamente. Y esas alas de águila tienen algo especial. Sí, en la punta, como vemos, tiene el color rojo, que significa algo que le habíamos dicho anteriormente, cómo a las águilas las tomaban, les mojaban sus alas de la sangre de los sacrificios y las ofrecían, ¿verdad? Volaban cerca del sol. Entonces aquí nos refleja también cómo María de Guadalupe viene a mostrarles también con su misma aparición sí. su historia, ¿verdad? Exacto, y también está presentando este ángel un sacrificio que es esta mujer embarazada, el perfecto sacrificio, Jesucristo, que está en el vientre que fue parido por esta mujer y está uniendo dos realidades impresionantes aquí en México. Está tomando el manto de María, que quiere decir el cielo, está tomando el vestido de María, que quiere decir la tierra de México. En México está uniéndose el cielo con la tierra. ¡Qué compromiso tan grande, Carmen! ¡Qué compromiso tan grande! Estar en la tierra que María elige por bondad y voluntad de Dios Padre para que sea una tierra de donde nace la nueva civilización del amor, ¿sí? América, continente de la esperanza, ¿sí? ¿Y qué dice Juan Pablo II sobre México? Juan Pablo II dice, México siempre fiel. Exactamente. Y este Papa polaco también dice continente de la esperanza, América. Me recuerdo de algo ahorita que decimos de Juan Pablo II. Recordé que en una entrevista le decían, Santo Padre, no vaya para la canonización de San Juan Diego. Estaba enfermísimo, no podía. Y después de que muchos le dijeron que dice Santo Padre, ¿ya terminaron? Dijo él, vamos, ¿no? Se vino a México y él dijo esta frase, recuerdo mucho, vamos, porque ahí comenzó todo. Fíjense nada más. Esto te hace vibrar el corazón. A mí se me pone la piel de gallina porque soy mexicana. Soy latinoamericana como tú. Y si tú eres también de todas las partes del mundo, este mensaje también es para ti, para todos los que la aman. De México sale el triunfo del corazón inmaculado de María, dice uno de los hijos espirituales del Padre Pío. No ha hecho cosa alguna, cosa igual con ninguna otra nación, uno de los papas que ahorita no te quiero mentir, y de México saldrá una gran luz, dice un laico que vive muy en santidad, que es John Rickmiller. Entonces, este es el compromiso. En México hay un llamado a la unión de razas que tiene que salir al mundo entero, Carmen, pero también hay otro objetivo. Sí, a la paz a toda la humanidad. Y a la familia, ¿por qué? Porque están en los ojos de la Virgen, está esta familia. Es una unión de laicos y del clero. ¿Por qué? Porque San Juan Diego va directamente a dar este mensaje al obispo. Se va derechito, no se va por otra parte. Unión de clero con los laicos, unión de razas, porque María de Guadalupe tiene un mensaje y tiene una misión para México, llevar precisamente este mensaje guadalupano. Bueno, pues te felicito porque tú escuchaste este programa, porque a tu corazón ha llegado una nueva misión y esto tiene que cambiar la historia de la humanidad y la historia de los pueblos latinoamericanos. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarme. No, con mucho gusto de compartir. Ojalá que podamos compartir con todas nuestras generaciones y les decir de dónde venimos, quiénes somos, para poder vivir realmente con sentido. Y nos despedimos diciendo esta frase de los antiguos: que Dios te haga como a San Juan Diego.